Bienvenidos a la sesión número 7 del curso Operaciones de Comercio Exterior. El día de hoy nos toca trabajar en base a la gestión documentaria de comercio exterior, primera parte. Mi nombre es José Gerardo Podestá y los voy a acompañar en el desarrollo de esta sesión. Recordemos que hasta el momento ya nos hemos ido familiarizando un poco más con los regímenes aduaneros y los operadores de comercio exterior. Sin embargo, existe una conexión entre operadores y regímenes que viene a ser el uso correcto o la gestión documentaria, tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy en la sesión número 7 y también en la sesión número 8. Por ello es que hemos dividido el tema de gestión documentaria en dos sesiones de clase. Iniciaremos con gestión documentaria de comercio exterior primera parte y el primer documento con el que vamos a trabajar es el contrato de compraventa internacional. Lo primero que debemos tener en cuenta es que sí es útil el manejo de un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, este documento no es de carácter obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es cierto, lo ideal para poder brindar una imagen de profesionalismo y evitar los riesgos en la mayor medida posible, se sugiere trabajar con este contrato de compraventa internacional, no es obligatorio. Si trabajamos con el contrato de compraventa internacional, este contrato de compraventa internacional viene a ser un documento vinculante. Vinculante en base a que involucra solo dos partícipes, al consignante y al consignatario. Otro punto importante, el contrato de compra-venta viene a ser una ley, pero solo entre partes. He ahí el porqué de esta vinculación. Dato importante, este contrato de compra-venta no necesariamente es un documento escrito. Puede ser una videollamada, una conferencia, puede ser una cadena de correos electrónicos. Recordemos que para que tenga validez debe existir un medio probatorio y es suficiente con un documento firmado, una videollamada grabada o una cadena de correos electrónicos donde se lleva a cabo el proceso de negociación. Nuevamente, recuerda que este contrato es vinculante y solo va a afectar a ambas partes, tanto al consignante como al consignatario, no a terceros, no a operadores de comercio exterior. Además de ello, es una fuente de obligación para ambas partes, dado que al hablar de un documento formal, un documento legal, un contrato, hay un compromiso de mayor grado o nivel. ¿Cuándo es que este contrato pasa a denominarse contrato internacional? Cuando ambas partes suscriben o firman este contrato manifestando su voluntad de someterse a determinados acuerdos, entre ellos responsabilidades que asume cada uno de ellos, al igual que riesgos. Otro dato importante aquí es que este contrato de compraventa internacional, en realidad, aparte de ser un documento que brinda mayor formalidad al acuerdo entre consignante y consignatario, este documento cuenta con una estructura en particular. En primer lugar, sugerencias que se deben tener sí o sí en cuenta al momento de constituir un contrato como tal. Número uno, debe haber una mención explícita de ambas partes, tanto el consignante como el consignatario. Número dos, debe existir una descripción detallada y clara de la mercancía, si es posible adjuntar una ficha técnica. Se debe hacer mención al Incoterm, la versión del Incoterm y el punto de entrega de la mercancía, la fecha y plazo de entrega, los documentos que van a acompañar al contrato, las condiciones y formas de pago, si existe o no una garantía de por medio por parte del consignante a consignatario, del consignatario a consignante, las consecuencias de algunos incumplimientos y finalmente, uno de los puntos más importantes, la forma en la que se resolvería cualquier tipo de incumplimiento en este documento, el cual se puede resolver de dos formas.
una vía legal, aplicando un sistema judicial de cualquiera de los países registrados en la OMC como países miembros, o una solución de controversias por medio de un arbitraje internacional, una justicia privada, entre comillas. Recuerda que en ese contrato uno de los puntos más sensibles a consignar es el Incoterm con el cual se va a trabajar. La denominación correcta del Incoterm es el nombre del Incoterm, la versión a la que pertenece el Incoterm y el lugar o punto de entrega de la mercancía. Otro documento que también se suele trabajar en el rubro de comercio exterior viene a ser el manejo de una orden de compra y una orden de venta. Y hace un instante habíamos mencionado que no era obligatorio el uso de un contrato de compra-venta internacional. El contrato generalmente se suele utilizar cuando se establece un primer vínculo comercial entre consignante y consignatario. Pero a medida que se va generando un mayor grado de confianza, se suele trabajar ya con la emisión simplemente de órdenes de compra y órdenes de venta, documentos que van a reemplazar al contrato de compra-venta internacional. La orden de compra es emitida por el ordenante que va a adquirir la mercancía, por el importador o consignatario, manifestando ahí su voluntad de realizar una adquisición nueva para un lote de mercancías en base a tal cantidad, tal descripción, a tal precio, y este documento debe ser enviado directamente hacia el proveedor, que vendría a ser el exportador o consignante, quien a su vez debe responder esa orden de compra con una orden de venta, indicando que asume la solicitud de compra y acepta en este caso cumplir con lo estipulado en ese documento. Entonces recordemos, la orden de compra lleva consigo la cantidad solicitada, el producto o servicio comprado descrito a detalle, el nombre específico de la marca, modelo, diseño, el precio unitario, la fecha de envío, la localización de ese envío, la dirección de cobro y un acuerdo para el pago. El uso de esta orden de compra se da nuevamente cuando consignante y consignatario ya se conocen. La orden de compra simplemente es la solicitud de envío de un nuevo lote de mercancías, bajo quizás los mismos términos negociados con anterioridad. Este documento ayuda a reducir tiempo en el hecho de que no se lleva a cabo un nuevo proceso de negociación que podría tomar entre 2, 3, 4, 5, 6 rondas de negociación. Simplemente se trabajan bajo términos ya conocidos. Por eso es que lo ideal es trabajar tu orden de compra cuando ya gozas de una experiencia comercial con ese consignante o consignatario por un buen periodo de tiempo. Acá tenemos el modelo de la orden de compra, que es un documento emitido o enviado por la empresa que está interesada en importar, por ese consignatario. La orden de compra es un compromiso. Su contraparte viene a ser la orden de venta, el cual es emitido por el consignante o exportador, confirmando que acepta los términos, las condiciones, la fecha, el precio y que cuenta con el stock disponible para realizar el despacho y el embarque en la fecha solicitada por el importador o consignatario. La orden de venta viene a ser la respuesta hacia ese importador, confirmándole que se aceptan los términos negociados, entre comillas, con anterioridad, van a replicar en esta emisión de orden de compra. La confirmación viene a ser la orden de venta. Para negociar en el rubro de comercio exterior, hace falta de una primera propuesta comercial, un primer alcance. Ese documento que me permite manifestar mi primera oferta comercial viene a ser la cotización comercial. ¿Ok? La cotización es un documento que no tiene un reconocimiento o respaldo legal y tributario. Es solamente la manifestación del envío de una propuesta. Es la manifestación del envío de una oferta hacia el mercado. Esa cotización comercial permite que haya un primer acercamiento entre potencial consignante y potencial consignatario. Esa cotización
Es la puerta que abre prácticamente el acceso a una o unas rondas de negociación en las cuales se vaya a llevar a cabo el manejo correcto en base a necesidades, en base a riesgos, en base a responsabilidades que vayan a recaer sobre el consignante o sobre el consignatario. Ahora, debe entenderse esta cotización como una oferta firme. Pero ojo, ya que viene un dato importante, esta cotización debe contar con una fecha de vencimiento. ¿Okay? Ese es uno de los puntos más importantes cuando se trabaja con una cotización. La cotización debe llevar una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque esa oferta comercial, esa propuesta que aparece en la cotización, es en base a costos de carácter interno y externo para una empresa en determinado momento. Por ejemplo, usualmente se suele utilizar en una cotización una fecha de emisión y vencimiento en promedio entre 3 a 5 días cuando hablamos de mercado internacional. ¿Por qué? Muchos costos podrían incrementarse, podrían suceder muchos tipos de eventos en el mercado internacional que permitan que no solamente los costos directos o indirectos de la empresa proveedora de esa mercancía tenga que elevar el precio, de modo tal que la cotización, si bien es cierto, no es un documento que tiene validez legal, contable y tributaria, es un documento que sí permite manifestar la voluntad de realizar un proceso de compraventa internacional en base a un determinado precio ya fijado. Es decir, es como si estuvieras dando tu palabra de cumplir ese monto que figura en la cotización por un periodo determinado de tiempo. Por eso hay una fecha de vencimiento. Y la sugerencia es que difícilmente se debería exceder los 5 días calendario en cuanto a ese precio. Puntos importantes que vas a encontrar en la cotización: los datos del exportador, los datos del importador. Esa cotización debe estar numerada para poder darle seguimiento. La fecha de emisión y la fecha de vencimiento son los dos puntos más sensibles en esa cotización. El Incoterm en base al cual se está tasando ese precio. La ciudad o país destino de la mercancía. El medio de transporte con el que se va a trabajar, marítimo, aéreo, terrestre, y la dirección de destino de la mercancía. Recuerda, la cotización comercial es el documento que abre la primera ronda de negociación. Esa cotización comercial no necesariamente es aceptada o rechazada. Siempre tiende a ser sometida a una apertura de negociación. Por eso es que no tiene validez legal, contable ni tributaria. Solamente es de carácter informativo para abrir una negociación. Así como tenemos a la cotización comercial, también tenemos a la factura pro forma. La factura pro forma viene a ser un documento que tiene la misma estructura, físicamente hablando, que una factura comercial. La diferencia está en que la factura pro forma, si bien es cierto, tiene la misma estructura física que una factura, la factura pro forma no tiene sello y firma de la empresa exportadora. La factura pro forma viene a ser solamente un borrador de lo que vendría a ser después la factura. En algunos países en particular, como por ejemplo Dinamarca, no se suele trabajar en base a cotizaciones. ¿Qué documento reemplaza la cotización? La factura pro forma. Prácticamente tienen la misma intención de uso. La cotización comercial, apertura rondas de negociación, al igual que la factura pro forma. Lo único que cambia es la estructura. La estructura de una cotización es mucho más básica y sencilla de entender que una factura pro forma, la cual tiene el diseño de una factura comercial.
Recuerda entonces, la factura pro forma tiene la estructura de una factura, pero no tiene validez legal, contable ni tributaria. ¿Ok? Es solamente con fines informativos. Recordemos entonces, como hemos mencionado hasta el momento, la factura pro forma es un documento que tiene la estructura igual a la de una factura, pero no tiene validez legal, contable ni tributaria. Es un documento que permite un primer acercamiento o aproximación para que haya entendimiento entre potencial consignante y consignatario. Funciona casi igual que la cotización comercial. La intención es brindar información base sobre la cual se va a establecer una negociación. El siguiente documento que vamos a ver es la factura comercial. Factura comercial, nosotros podemos mencionar que este ya es el primer documento, ¿ok? A diferencia de cotización y factura pro forma, que ya cuenta con validez contable, tributaria, legal, ¿ok? Nuevamente, para que se entienda un poco mejor esto. Recordemos que hemos hecho la mención de que un contrato de compraventa internacional no es de uso obligatorio. Y hemos dicho que el documento que reemplazaría a ese contrato de compraventa internacional vendría a ser una orden de compra y una orden de venta. Sin embargo, la orden de compra y orden de venta también puede ser reemplazadas por la factura comercial. ¿Qué quiere decir? El camino es utilizar un contrato de compraventa internacional. Después de este contrato de compraventa internacional, una orden de compra y una orden de venta. Y finalmente la factura comercial. O simplemente recurrir a orden de compra, orden de venta, factura comercial. O irte directamente a la emisión de una factura comercial. Esta factura comercial es la que ya cuenta con validez contable, legal y tributaria. A diferencia de la cotización y la factura pro forma, que tiene como fin informar y aperturar rondas de negociación. Recuerda que la cotización y la factura pro forma llevan consigo una estructura la cual manifiesta la voluntad de aperturar rondas de negociación. Esos documentos deben tener información base para establecer la negociación. Sin embargo, la diferencia de la cotización y la factura pro forma con la factura comercial es que esta factura comercial ya lleva el sello y la firma de la empresa exportadora. Al igual que la cotización y la factura pro forma, la factura comercial también está numerada para su seguimiento. Datos que generalmente se suelen utilizar para elaborar la factura comercial son el número de la factura, el número de RUC, la fecha y lugar en la que se emite esa factura, los datos y la dirección, en este caso, tanto de consignante como de consignatario. Las del consignante en esta factura física ya están impresas. Las del consignatario o importador son las que se van a colocar aquí de manera complementaria. Los datos de la empresa que realizará el transporte de mercancías, el punto donde se va a embarcar esa mercancía, las unidades, la descripción detallada de la mercancía, el precio unitario, el precio total por tipo de mercancía. Recuerda que el precio no puede ir solo, tiene que ir de la mano con un Incoterm. Necesitamos también hacer mención a la partida arancelaria para identificación de cada mercancía, la forma y medio de pago. Aquí tenemos el diseño de una factura comercial física y aquí el de una factura electrónica, donde tienen la misma información. Como te dije hace un instante, la factura debe estar numerada. Debe tener los datos del consignante o exportador, los datos del importador o consignatario, la fecha en la que se emite la factura,
la moneda, la forma y medio de pago, el peso neto, el peso bruto, la cantidad de bultos, la descripción de la mercancía, el precio unitario, el precio total, en base a un Incoterm, en este caso es el FCA. Dato importante, recuerda que ninguna factura de exportación grava IGB. Así que por eso vemos aquí que no hay un IGB. Tanto el valor de venta como el importe total son exactamente lo mismo. ¿Ok? No existe IGB. Y también tenemos finalmente la mención del medio de transporte con el que se va a trabajar. Transporte vía aéreo. Otro documento que también se suele utilizar en el rubro de comercio internacional y que vamos a ver en esta primera parte, vinculado a la factura, es el packing list o la lista de empaque. Este documento tiene una descripción detallada sobre la mercancía que forma parte de, en este caso, de esa unitarización de carga que va a ser orientada o destinada al mercado internacional. Este packing list o lista de empaque está vinculado a la factura comercial. ¿Qué quiere decir esto? Por cada factura comercial, física o electrónica, vas a tener un packing list o una lista de empaques, como un checklist, donde va a aparecer cada uno de los tipos de mercancía que vas a exportar. Por ende, debes contrastar la información de la factura con la información del packing list. Debe ser exactamente la misma descripción de la mercancía, pero en el packing list tienes la opción a colocar información mucho más detallada, características mucho más, digamos, enfáticas en los atributos físicos o de uso de esa mercancía. Colocar la cantidad de bultos, el contenido, el peso, esa información que sirve de manera complementaria a la que ya tenemos en la factura comercial. En algunos países es de uso obligatorio, en otros es recomendable. Por eso es que da siempre este documento de la mano con la factura comercial. Datos que debe tener sí o sí tu lista de empaque, viendo este esquema. Número uno, hemos dicho que la lista de empaque tiene que referir a una factura. ¿No es así? Veamos en la parte de encabezado, esta lista de empaque está relacionada directamente a una factura por el número de la misma. Debe tener la fecha y lugar en la que se emite, los datos y dirección del exportador, que ya vienen por defecto impresos si es una factura física o electrónica, la cantidad de bultos, el tipo de bultos, el contenido de cada bulto, las dimensiones del bulto y el peso del bulto. Como te puedes dar cuenta, la lista de empaque hace un poco más de énfasis en la mercancía, a diferencia de la factura que resalta más el precio. Pero, por eso habíamos mencionado que la lista de empaque es un documento complementario o anexo a la factura. La cantidad total de bultos, el peso neto, el peso bruto total, la firma del exportador junto con el sello de la empresa exportadora, porque este documento, si es complementario o anexo a la factura, también es un documento de carácter oficial. Por ende, al igual que en la factura comercial, debe tener un sello y una firma. Acá tenemos otro modelo de lista de empaque o packing list, la fecha, los datos del consignatario, del consignante, a quién se debe notificar a nombre del consignatario o importador, puerto de origen, el puerto de destino, la vinculación a una factura, la descripción de la mercancía. La guía de remisión. Esta guía nos sirve para asegurar el correcto traslado local de la mercancía en una exportación, por ejemplo, del local del exportador hacia el almacén o depósito temporal o del depósito temporal hacia el terminal portuario. O viceversa, si fuera una importación del terminal portuario al almacén temporal y del almacén temporal hacia el local del importador. Para esto se trabaja con guías de remisión, las cuales son de carácter y manejo local.
Estas guías permiten el correcto traslado de la mercancía dentro de territorio nacional o zona secundaria. Tenemos la guía de remisión o remitente y la guía de transportista. No existe un diseño estándar para la guía. Sin embargo, como puedes darte cuenta aquí, la información principal que sale a flote en la guía viene a ser información relacionada al medio de transporte y la carga que lleva consigo. Medio de transporte y la carga que lleva consigo. Pero un punto determinante en la estructura de la guía es el recorrido. ¿De dónde a dónde va ese vehículo? Y trasladando mercancías por concepto de qué. La lista de embarque viene a ser un documento como checklist que nos permite en este caso tener una relación completa de la mercancía que está siendo embarcada o que está ya partiendo, está saliendo con el buque. Acá tenemos la lista de embarque, los datos del exportador, del consignatario, a quién se debe de notificar, los trámites que vas a en este caso solicitar, el flete a quien le corresponde ser pagado, dependiendo del Incoterm, la descripción de la mercancía. En este caso, esta es la introducción de embarque de exportación, documentos anexos y datos para la elaboración de la DUA o la DAM. Pero recuerda que este documento de la lista de embarque es un documento que certifica qué mercancía está siendo embarcada o qué mercancía ya está saliendo de zona primaria hacia la zona primaria de destino, ¿no? De una zona aduanera a otra zona aduanera. Otro documento viene a ser la ficha técnica, que también es un documento de carácter oficial, porque la ficha técnica, si está muy bien elaborada, nos va a servir para evitar cualquier tipo de error al momento de consignar la partida arancelaria de la mercancía, al momento de la clasificación. La ficha técnica se construye de la forma más detallada posible en base a no solamente características físicas de la mercancía, sino también uso de la mercancía. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando revisemos información vinculada al Arancel Nacional de Aduanas, donde existen diferentes formas de poder identificar la partida arancelaria de una mercancía en base a características físicas o al uso que se le confiere. La ficha técnica se elabora o desarrolla con un método denominado merceología. La merceología es una ciencia que recurre a otras ciencias para poder describir de la manera mucho más clara posible una mercancía. Datos que generalmente suele tener una ficha técnica porque no existe un único formato en el mercado internacional es, en primer lugar, información de carácter técnico relacionado a la composición, características físicas, químicas, densidad. Información comercial relacionada a qué? Unidades comerciales, unidades físicas. Y aspectos arancelarios, cuáles son las reglas generales de interpretación a las cuales se ha tenido que ceñir el consignante para realizar la clasificación de la partida arancelaria de manera correcta. Esta información corresponde a la primera parte de gestión documentaria. Como puedes darte cuenta, hemos empezado a revisar los documentos base para una exportación. El primero que hemos visto ha sido, como documento oficial, el contrato de compraventa internacional de mercancías, que ya hemos mencionado que no es de uso obligatorio, pero sí es recomendable. Y si utilizas el contrato de compraventa internacional, hemos mencionado que no solamente es una presentación física, puede ser una videoconferencia, una videollamada, puede ser una cadena de correos electrónicos, una evidencia de las rondas de negociación y la aceptación de términos finales. Si no utilizas el contrato de compra-venta internacional, podrías irte de frente a usar una orden de compra y orden de venta.
Sin embargo, el siguiente paso después de la orden de compra y orden de venta vendría a ser la factura comercial. O podrías saltarte los dos primeros pasos, no trabajar con no trabajar con un contrato de compra-venta internacional, no trabajar orden de compra, orden de venta, sino solamente solicitar de frente la facturación. Ahora, antes de esa factura, si se llevan a cabo rondas de negociación, es porque primero se ha transmitido una intención de manifestar una oferta comercial, la cual puede ser negociable o en una cotización comercial o en una factura pro forma. Las diferencias, hemos dicho que la cotización es un documento que no tiene valor contable, legal ni tributario. Es la manifestación de una primera propuesta comercial a negociar. Punto más sensible de la cotización, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. La factura por forma en algunos países reemplaza la cotización comercial. Hemos visto que en Dinamarca se trabaja con factura por forma y no con cotización. Sin embargo, la factura pro forma, al igual que la cotización, no tiene validez legal, contable ni tributaria. Es una cotización, pero con la estructura física o diseño de una factura comercial, pero sin sello ni firma. Finalmente, la factura comercial, que ya es el documento oficial, lleva el sello, la firma de aceptación para realizar esta facturación del consignante hacia el consignatario. Facturas físicas y facturas virtuales o electrónicas llevan la misma información. El packing list hemos dicho que es un documento oficial que va de la mano con la factura comercial. El packing list es la lista de empaque o la descripción de la mercancía que está siendo facturada y en este caso consignada a una exportación definitiva. Okay, ese packing list es como tu lista de mercancía que está siendo sí o sí consignada dentro de un embalaje, sobre una paleta, dentro de un contenedor, a nombre de tu importador o consignatario. Por eso es que debe haber una relación directa entre el packing list y la factura comercial. La información es casi la misma, pero la lista de empaque o packing list se enfoca más en la mercancía que en el valor o precio de la misma. La guía de remisión, documento que permite el tránsito de flete, en este caso en territorio nacional o zona secundaria, los fletes locales. Tanto la guía de remisión para remitente como la guía de remisión del transportista. No hay una estructura única. Finalmente, la lista de embarque. Este documento inicia el proceso de la exportación. Lo emite el exportador, lo entrega al agente de aduanas o al operador logístico y se inicia el envío de la mercancía para ser finalmente consignada esa mercancía sobre el medio de transporte y que parte el buque. Lista de embarque. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En algunos casos se cometen errores vinculados a la descripción de la mercancía. A veces no coincide lo que habías consignado en la factura con lo que decía en el packing list o en la lista de embarque. Y esto a su vez genera un problema al momento de que la administración aduanera revisa los documentos para ver si realmente todo está ok, sobre todo si te toca un canal de color naranja, pero para una exportación definitiva no te queda de otra que un canal verde o rojo. Tendría que tocarte un canal rojo para que la administración aduanera revise los documentos y revise también la mercancía en físico. Ficha técnica, la descripción completa de la mercancía a detalle. Se utiliza la merceología, una ciencia que estudia otras ciencias que van a permitir conocer la mercancía a detalle. Recuerda que no hay una estructura definida o estándar para la ficha técnica, pero siempre debes tener en cuenta que la ficha técnica tiene descripción detallada de la mercancía, no solo en base a características físicas, sino también en base al uso o la funcionalidad de la misma. Y con ello hemos terminado la sesión número 7, que corresponde a la primera parte de gestión documentaria. En la sesión número 8 revisaremos gestión documentaria parte 2 y comenzaremos con información vinculada a la declaración aduanera de mercancías. Nos vemos en la siguiente sesión.